Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, miércoles 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a morir. Morir como una condición necesaria para dar fruto y más aún, morir para poder guardar el alma para la vida eterna. Es claro, es evidente que hay que pasar por la muerte física para alcanzar la otra vida, para llegar al cielo, a la vida eterna. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de una muerte ya, en esta vida, ¿no? En ese ejercitarse en el arte de morir, como podríamos llamarlo. Es lo que cantaba el poeta: el que no sabe morir mientras vive es vano y loco. Morir cada hora un poco es el modo de vivir. Hay un arte de morir para poder alcanzar la vida eterna. Por eso es preciso vivir muriendo, dice el Kempis. Y este es el secreto de toda la fecundidad sobrenatural de ese dar fruto. Todo está en saber morir. Es la gran ciencia. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará fruto. Entonces, hay que querer morir, hay que amar esa muerte que nos va a llevar a dar fruto, nos va a llevar a la vida eterna. Pero, ¿qué implica? ¿Qué es ese morir? La santidad implica el morir a muchas cosas. Podemos decir que para ser santo hay que morir por Dios a todo, absolutamente todo lo que no es Dios. Y la palabra morir hay que tomarla en todo el peso de su sentido, ¿no? Morir no es estar enfermo, morir no es agonizar, morir es realmente que la vida se acaba. Y por eso, para ser santos, no es suficiente con renunciar a alguna que otra cosa, con practicar una que otra virtud, dejar más o menos uno que otro vicio. Hay que realmente aprender a morir, es decir, que las cosas se acaben, se terminen. Miremos, por ejemplo, el ejemplo que nos da Jesucristo, que explicó con su muerte qué significaba ese morir del grano de trigo. Él es el grano de trigo que muere para dar fruto. Bueno, ¿cómo terminó Jesucristo su vida? Rechazado, calumniado, traicionado por sus amigos, abandonado, incomprendido, incluso hasta desamparado de su propio Padre. Y así, muerto a todo, murió en la cruz, ¿no? El directorio de espiritualidad de nuestra familia religiosa, el número 178, detalla todos los aspectos de este morir. Dice el directorio: debemos morir totalmente al propio yo. Hay tres momentos en la perfecta abnegación de sí mismo: la mortificación cristiana, el espíritu de sacrificio y la muerte total, total, esa palabra dice, al propio yo. O sea, este tercer momento es muy difícil remontarse. Se logra mediante un trabajo perenne. Se trata de este morir para vivir, o sea, este vivir muriendo todos los días y un deseo realmente de morir nosotros para que Dios viva dentro nuestro. Sigue diciendo el directorio: la vida de Cristo fue una muerte continua, cuyo último acto y consumación fue la cruz. Y dice el directorio cómo por diversos grados de muerte se va estableciendo en nosotros la vida mística de Jesucristo, ¿no? En primer lugar, muerte a los pecados, incluso a los más ligeros y hasta las menores imperfecciones, o sea, eliminar de nuestra vida el pecado. En segundo lugar, muerte al mundo y a todas las cosas exteriores, muerte a todo lo que no es Dios. Muerte a los sentidos y al cuidado inmoderado del propio cuerpo, aprender a mortificar los sentidos, aprender a aceptar las enfermedades, no estar pendientes de la vida terrena, ¿no? Muerte al carácter y a los defectos naturales, es decir, no hablar u obrar según el propio humor o capricho,
mantenerse siempre en paz y en la posesión de sí mismo. Muerte a la voluntad propia y al propio espíritu, el someter la voluntad a la razón, el no dejarse llevar por capricho o las fantasías, no obstinarse al propio juicio, saber escuchar, estar siempre alegres con lo que Dios nos da. Muerte a la estima y al amor de nosotros mismos, o sea, muerte al amor propio. Incluso dice el directorio, muerte a las consolaciones espirituales. Los consuelos que Dios me da, un día Dios los quita y al alma todo le molesta, todo le fastidia, todo le fatiga, la naturaleza grita, se queja, se enfurece, ¿no? Cuando Dios nos pone en la desolación, cuando Dios empieza como a probarnos, muerte a los consuelos espirituales, e incluso muerte a los apoyos y seguridades en la relación de nuestra alma. Muchas veces experimentar ese abandono de Dios o esas terribles inseguridades, como esas noches del espíritu. Muerte a toda propiedad en lo que concierne a la santidad, la entera desnudez, la pobreza total de espíritu. Cuando uno ya no ve que tenga virtudes, no ve que haga nada bien, le parece que realmente está como dejado de Dios. Bueno, eso es un tipo de muerte que es necesario pasarla, y es lo que pasó Jesucristo en la cruz, porque de ese modo realmente se instala en nosotros la vida de Dios, que justamente por ser una vida espiritual, una vida divina, nosotros no la percibimos o nos cuesta muchísimo gustarla. Por eso, queridos hermanos, hay que aprender a morir y no hay que asustarse ante semejante exigencia, porque el premio es grandísimo, que Dios viva en nosotros, estar con Cristo. Es morir con Cristo para vivir con Él. Y la compañía de Jesucristo hace dulce y llevadero todo, incluso hasta la muerte. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a María Santísima que nos alcance hoy esta gracia, este arte de saber morir a todo lo que no es Dios, para que Dios, cuando nos vea vacíos, nos comunique su propia vida, que es vida en abundancia y es vida eterna. Que la Virgen Santísima nos bendiga a todos.